Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Organizado por la Confederación Internacional del Libro, nos complace hoy presentarles el libro titulado Emociones en el aula, el impacto del estado emocional del docente en el aprendizaje y la motivación, del presente autor Joana Orozco Benavides. Pueden iniciar. Sean todos ustedes bienvenidos a esta tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Me presento, mi nombre es Jessica Sánchez, soy comunicadora y periodista de la FIBO. El día de hoy, como mi compañera lo dijo, vamos a tener una mujer muy especial, ya que ella convirtió las experiencias en una idea que realmente transforma. Y es que hoy conversamos con una autora que convirtió todas estas vivencias de la emoción, la educación, en una propuesta que invita a repensar el aula desde lo humano. Así que acompáñennos todos ustedes a descubrir esta gran historia. Joana, bienvenida. Hola Jessica, buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los de la Confederación Internacional del Libro y a la Feria Internacional del Libro por esta oportunidad que nos da y a ti porque me vas a hacer la entrevista. Con todo el gusto, Joana. Bueno, tengo entendido que esta experiencia, este libro nació de una experiencia con tu hijo justamente en el aula. Cuéntanos cómo fue esa anécdota que marcó justamente el inicio de la obra. Bueno, pues te cuento que todo inicia más que todo es porque tengo que realizar un proyecto de investigación en la universidad. Y uno, como siempre, dentro de los proyectos piensa y piensa qué presento, y pues uno siempre quiere como algo innovador, algo nuevo. Y resulta que yo pienso que Dios es perfecto y maravilloso, y resulta que de una manera u otra se presentó de que mi hijo durante todo un fin de semana realizó un proyecto y estaba muy entusiasmado, y el lunes que fui por él, resulta de que el profesor, muy ofuscado en la clase, pues llegó enojado, que él no estaba para aguantarse a nadie. A todo mundo, a todos los compañeritos le empezó a decir cosas que no eran muy positivas dentro de la clase. Entonces, él se llenó de nervios y prefirió decir que no había hecho la tarea, aunque él sí la hizo. Y entonces él se sintió triste al decirme, no, mami, no la presenté. Entonces en ese momento yo, papi, ¿por qué? Y me comentó lo que había sucedido. Entonces, pues como mamá y como docente, eso a mí me confrontó de una manera. Entonces yo en ese momento me quedé callada, la verdad no supe cómo responder, pues por el mismo papel que desempeño como maestra y ahorita como madre, pues esa situación como mamá me tocó mucho. Entonces yo empecé, aquí va a estar mi proyecto, aquí va a estar mi proyecto para presentar, y empecé dentro de mi labor a hacerlo, a investigar, a profundizar, a preguntar, y nosotros constantemente escuchamos mucho a nuestros estudiantes. De pronto cuando les gusta mucho una asignatura, una materia, o cuando de pronto les da pereza o no les gusta, entonces aquí empieza todo. Identificada. Todos hemos pasado por eso. No, y mira que hay algo pues muy puntual ahorita, que esto no solo se vive en el aula a nivel de pronto de preescolar, primaria o bachillerato, sino que también muchas veces llegamos a la universidad y nos encontramos con este panorama también. Entonces, pero básicamente el libro inicia desde esta experiencia como mamá, como bien lo habías dicho desde un inicio. Mira que sí me siento identificada, pero es que jamás me habría repensado qué pasa por la vida del docente. Jamás me habría repensado cómo están sus emociones y creo que desde que eh, estoy como acá en la Filbo, hay muchísimos libros sobre las emociones de los estudiantes, de los más jóvenes, de los más chicos,
pero sí siento que este tema es muy poco abordado por las personas. ¿Por qué consideraste escribir justamente sobre esto y qué reflexiones hay dentro de tu libro para ayudar a los docentes sobre esto? Bueno, pues lo que me llevó fue como mamá que me Ujú, confrontó ujú. la necesidad también de realizar mi proyecto y también el de empezar a escuchar como más a mis estudiantes, ¿sí? Entonces, aquí empieza todo esto de mirar dentro del aula y de pronto dentro de estas experiencias en el libro, más que todo te vas a encontrar, son como esas experiencias que se vivieron y que las retomé de historias reales dentro del contexto de la educación. Aquí hay unas historias de 7 personajes y entre estos 7 personajes están docentes y estudiantes. Entonces tenemos lo que es el docente súper chévere, creativo, el que todos, wow, nos toca este profesor súper chévere, vamos, le hacemos la tarea, el profesor es, ya, y lo que me llevó aquí, pues, a escribir y como ay, Dios mío, esto es maravilloso, es porque siempre tenemos la matemática como ese coco, como que lo más difícil, como que es más duro, como que se nos dificulta más en el aula, pero resulta que a estos chicos les encanta matemática, les fascina matemática y tiene que ver mucho por la manera de ser el profesor. El profesor desde que llega con ellos es muy dinámico, es muy activo, siempre con un humor, pero un humor adecuado para sus estudiantes. Entonces los muchachos siempre están esperando a ese profesor, aunque eso no quita que él también sea estricto, deben cumplirle. Entonces eso conlleva que haya como ese trueque entre maestro y estudiante, pero todo es desde la parte emocional. También está la anécdota de la profesora de tecnología, que es una... A los niños hoy en día les encanta la tecnología. Los niños son muy tecnológicos hoy. Y lo digo porque tuve la experiencia de ser docente en informática y los niños y los jóvenes anhelaban esa clase. Pero resulta que en esta no, yo veía que los estudiantes tocaban tecnología, ay, qué pereza, ay, no, esa señora, ay, que no sé qué, bueno, entonces empecé como a indagar qué pasaba con esta profesora. Entonces, aquí viene donde ya cuando son muy estrictos, cuando el profesor es muy rígido y no da como ese acompañamiento, como ese sentir con el estudiante, como allegarse a él, escucharlo, hacer como esa negociación. Entonces los muchachos se sienten confrontados, se sienten que no están siendo escuchados y entonces ahí es donde viene también como la mala disposición. Desde la perspectiva de lo que estoy escuchando hasta ahora, es que siento que es muy importante y nos enseña a repensar también las cosas desde otro punto de vista, pero tú me dijiste que, bueno, iniciaste con esta experiencia por tu hijo, que empezaste a hacer esta investigación, leíste un montón, investigaste un montón, hiciste entrevistas, nos cuentas todas esas historias, pero ¿desde qué momento pasó de ser una investigación académica a donde tú dijiste, bueno, ya? Eso está muy chévere, eso está muy importante, lo voy a convertir en libro. ¿Y cómo lo han recibido las personas? Bueno, te cuento que pues a final de semestre siempre debemos presentar nuestro proyecto. Entonces, pues como artista siempre quiero presentar algo innovador, algo diferente. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar, voy a hacer mi libro, pero entonces iniciando lo quiero tocar son los estudios de los casos que se vieron durante el aula para que se den a conocer, o sea, por qué es que nace este proyecto, para que se den cuenta, porque es que lo interesante de este libro es que, de este proyecto, es que no solo se queda en este libro, sino que sigue creciendo. A raíz de esta experiencia, me lleva a mí a replantear y a investigar más, a hacer diplomados acerca de las emociones y me encontré con un autor, con un referente muy, o sea, para mí es súper especial porque
dentro de lo que vi, analicé de él, siento que compaginó mucho y es Rafael Vizquerra. Entonces, cuando leo y veo acerca de Rafael Vizquerra, donde él dice de la importancia que tiene que primero sea formado el maestro, para que el maestro forme también al padre de familia y en conjunto, en comunidad, se forme al estudiante. Entonces, todo esto me ha llevado a que no solo se quede en el aula, sino que ha crecido este proyecto y tengo una línea investigativa donde sigue otro que se llama la inteligencia emocional en la formación docente. Este ya es a partir de las licenciaturas. Hay algo muy interesante que me llamó mucho la atención, son las nuevas leyes que están establecidas donde ya es obligatorio dar la cátedra de emociones en básica primaria, básica secundaria y en media. Pero entonces la toman como aislada, pero entonces es un área aislada, pero resulta que no, si nos ponemos a verlo, todos los docentes tenemos contacto con nuestros estudiantes, entonces todos los docentes debemos tener esa inteligencia emocional para poder educar a nuestros estudiantes, que no sea solo una asignatura, sino que sea algo integral. Bueno, Es, Johanna, pero... Ah, sí, 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 tranquila, dale, sigue. dale, no, dime. Es que tú me comentaste también que tú eres docente. Yo te tengo una pregunta. ¿Cómo es Johanna como docente y qué herramientas aplica justo en su aula? Bueno. Pues yo tengo más de 20 años de experiencia en la docencia y esto ha sido un proceso porque pues yo llegué muy joven a la docencia, tenía prácticamente 20 años y casi mis estudiantes de 11 eran entre 18, casi de la misma edad. Entonces, al ser muy joven me faltaba mucha experiencia y yo llegaba como esa profesora rígida, como esa profesora de, como soy tan joven, no quiero que mis estudiantes vayan a aprovecharse de que somos casi de la misma edad, entonces llegaba yo con una postura muy rígida, pero en el colegio en el que yo laboré, ellos tenían una visión cristiana y ellos se preocupan mucho por el ser del estudiante. Entonces ellos me llamaban y yo digo que mi primera universidad donde yo prácticamente me formé fue ahí en este colegio. Entonces, aquí empieza como todo eso de que esa profesora rígida, entonces ya me llaman y me dicen, no, profe, hay que escuchar a los estudiantes, cada uno tiene un contexto diferente, cada uno en su familia manejan otros contextos aparte de los sociales que se manejan, tienes que escucharlos más, tienes que ser más flexible. Entonces, todo esto me llevó a mí a replantearme y a empezar a escucharlos más. Y esto durante todo el proceso de mi vida ha causado muchos cambios. Entonces, también uno llega en un momento donde uno, como dicen por ahí, no hay que aflojar mucho, pero tampoco hay que jalar tanto, ¿cierto? Entonces, yo ya con mis estudiantes soy así, yo los escucho, yo dialogo con ellos. Hay ocasiones, sí, uno no puede decir, ay, que todos los muchachos son color rosa, tampoco, porque también hay casos muy especiales. Entonces hay que tener como ese tacto, como ese acompañamiento también muchas veces institucional, porque hay cosas, nosotros somos docentes, no psicólogos y debemos tener en cuenta también eso. Muy, muy importante lo que dices, muy bueno. Sí. Y otra de las cosas que tú planteas en tu libro es sobre acompañar en la parte emocional, pero también tener como estrategias de arte, de pedagogía, porque esto, o de qué manera es importante que se convierta en una herramienta para transformar justamente estos procesos educativos. Uy, mira que ahorita yo actualmente estoy haciendo licenciatura en educación artística, estoy en noveno semestre y precisamente durante todo este proyecto he trabajado también otro proyecto, por ejemplo, el de la escritura y me ha llevado
a que cómo los estudiantes pueden expresar y sacar todo eso que tienen. Tengo otro libro también que se llama Dalila, un corazón en busca de esperanza, y es precisamente la historia de una estudiante que por medio de la literatura y el arte, ella empieza a sacar todo ese sentimiento que ella tenía y empieza a sanar. Entonces, fue muy bonito ver cómo muchas veces las personas, lo que pasa es que lo que tenemos, pues las personas que muchas veces nos vamos cargando, nos vamos dejando, vamos llenando todo eso, y cómo por medio de la escritura vamos soltando, vamos sacando, nos vamos liberando, o como por medio de un dibujo, de una pintura, de una escultura, por medio del teatro, la danza. Cuando muchas veces estamos tristes y bailamos, la vida se nos alegra, ¿cierto? También cuando se empiezan a expresar, cuando empezamos a hacer obras de teatro y a sacar todo eso que hay, se siente esa liberación, esa sanación. Así es, el arte es demasiado importante para todo este proceso emocional. A mí me gustaría saber si este libro va directamente dedicado, no sé si sea la palabra, sino dirigido. Si este libro va directamente dirigido a solo docentes o qué otro tipo de público también podría aprovechar muy bien la información dentro de él mismo. Mira, este lo pueden aprovechar padres de familia. Es súper interesante porque en ella también, o sea, hay algo que debemos tener en cuenta y es que los docentes no somos perfectos. Los docentes somos seres humanos y también tenemos nuestros momentos, pero entonces ahí es donde viene esta propuesta que yo hago de la inteligencia emocional en la formación docente, porque el docente debe saber gestionar sus emociones. Entonces, es importante este libro, lo pueden leer también los jóvenes porque se pueden identificar con muchas de las historias que hay ahí. Por ejemplo, tengo la estudiante que supuestamente y para muchos docentes es la rebelde, pero no es que sea rebelde, sino que muchas veces los estudiantes se van llenando, se van cansando y muchas veces en su adolescencia no saben expresar las cosas. Entonces, cuando las dicen de una manera que muchas veces el adulto lo toma como si fuese un muchacho grosero. Pero no es que sea un muchacho grosero, sino que muchas veces el muchacho ya está cargado de aguantar, de callarse muchas cosas. Y entonces aquí es donde viene que un docente con inteligencia emocional sepa abordar a este estudiante por medio del diálogo y haya un trabajo en conjunto, un diálogo como tal. Em, Perfecto lo que nos cuentas, Giovanna. A mí me gustaría saber sobre todo este camino investigativo que ya nos contaste, sobre la experiencia después de la publicación. ¿Qué ha pasado con esta investigación en la práctica real? Porque yo siento que una cosa es cuando hacemos la tesis y el trabajo de grado y lo presentamos y otra cosa ya realmente es cuando lo vivimos y lo implementamos. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de este proceso de ya implementar lo que escribiste en el aula? Hoy te cuento que estoy enamorada, enamorada de este trabajo, estoy enamorada de este proyecto. Y como te comentaba ahorita, o sea, ha sido tanto y me ha llenado tanto que no lo he dejado solo ahí, sino que ahorita lo estoy llevando a la universidad. Ahorita precisamente en la universidad estaba realizando este proyecto, hice las encuestas a docentes, a estudiantes y empecé como este trabajo ya para desarrollarlo dentro de la universidad, pero a partir desde la docencia. También me ha llevado, o sea, a no solo mirarlo desde la parte de, de la universidad o de básica secundaria, sino también en los niños, en los más pequeños, y precisamente para ellos también escribí un libro basado de toda esta experiencia, porque bueno, ellos son más grandes, los adultos en la universidad, pero entonces a nuestros niños más pequeños, ¿cómo los podemos abordar? Entonces todo esto me ha llevado a mí y me tiene tan enamorada que cada día investigo más
y cada vez se me vienen más ideas y de este proyecto que nació pues en la clase y que se presentó a nivel personal que me llevó a crear todo esto, ha venido una serie de libros donde, por ejemplo, también está lo que es la inteligencia emocional versus inteligencia emocional. Es otra también dentro del aula que se está viviendo, donde la inteligencia artificial hoy en día ya es algo que ya hace parte de nuestra realidad. Entonces, muchas veces los docentes al ver esto se sienten confrontados, pero es como ese miedo porque nuestros estudiantes ya tienen la información a la mano, nuestros estudiantes están muy palpados y eso es un punto súper importante porque ya ellos tienen tanto conocimiento que ven, ya sea por Google, por YouTube o por la inteligencia artificial, que cuando ellos llegan al salón, llegan con conocimiento, entonces muchas veces ellos van al colegio y ahí es donde entramos nosotros como docentes, porque el miedo es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y no, la inteligencia artificial no nos puede reemplazar precisamente por esa calidad humana que nosotros debemos cargar y portar a nuestros estudiantes. Por eso es tan importante de que la teoría es importante, pero también es importante gestionar esas emociones con nuestros estudiantes en el aula. Si hay algún docente que en esos momentos está viendo esta transmisión, em, ¿tú qué consideras que necesitan implementar desde ahora como cambio en su práctica? ¿Qué herramientas deberían de empezar a implementar para realmente tener en cuenta las emociones en el aula? Bueno, las herramientas para mí la primordial son las artísticas. El arte, no sé el profe que esté ahí conectado de pronto de qué asignatura o área sea. Entonces, cómo integrar la parte artística y mira que la parte artística, ya sea el dibujo, la pintura, la escultura, la escritura, nos ayuda a acercarnos al estudiante también, porque de una manera u otra, cuando él está trabajando y nos acercamos, le preguntamos qué haces o qué significa, lo estamos conociendo también al estudiante por medio de su trabajo artístico. Entonces es muy importante implementar el arte como esa herramienta dentro del aula. De todo este amor, de todo este enamoramiento que tú tienes por la investigación, por lo que has hecho, ¿cómo consideras que podría llegar a esta idea de una manera, a ver, un poco más institucional, que pueda llegar incluso de manera nacional, que se pueda implementar en diferentes colegios o universidades? Bueno, en este momento precisamente me encargo de ir a ponencias, de Ujú. ir a presentaciones, participo en muchas convocatorias, he participado a partir de esto y gracias a Dios en las convocatorias en las que he ido a presentarlo y pienso y considero que al presentar este proyecto ya se ha venido trabajando porque muchos colegas en muchas ponencias me han preguntado, se acercan, se quedan impactados pues de cómo nace todo este proyecto, pues como mamá, cómo me tocó y ellos mismos han empezado a implementarlo en el aula y han empezado a hacer como esa investigación, o sea que esto ya ha empezado a dar ese fruto a nivel nacional y también en algunas ponencias internacionales y pues dado de que este libro también se puede encontrar a nivel internacional y se ha vendido a nivel internacional, ya en Estados Unidos, en la India, en México, este libro y los que vienen de esta línea investigativa ya se han vendido. Entonces pienso que ya estamos como empezando a dar a conocer este proyecto. Ya dijimos qué le diríamos a los docentes, pero ¿qué le diríamos a esos padres de familia que como tú en algún momento se encontró con esa situación de que su hijo no presentó la tarea simplemente pues porque el docente no estaba emocionalmente, eh, no le dio la confianza para seguir implementando esto en clases? Entonces, ¿tú qué le dirías a esos padres
para justamente cuidar de sus emociones cuando no están ellos para cuidarlos? Mira que esta pregunta es súper importante ahorita que me la estás haciendo, porque siempre hay unos pro y unos contra, ¿no? Resulta que cuando nuestros hijos muchas veces nos cuentan las cosas, no quieren que vamos al colegio a dialogar con el profesor, ¿cierto? Eso nos ha pasado. Listo. Entonces, cuando esto pasa, ¿por qué pasa? Porque muchas veces se maneja de que, ah, ya vinieron a poner quejas, el papá de fulano vino, entonces ya empieza a ver como esa situación donde el muchacho se va a sentir que lo van a exponer y que él va a quedar como que, bueno, como que todo lo cuenta, pues. Entonces, yo le diría más bien al padre de familia que se siente a dialogar con su hijo y que de una forma u otra le haga entender que los docentes también son seres humanos, que los docentes también tienen sus propias cargas emocionales, tienen su vida, tienen sus cosas y que muchas veces, listo, el profesor llegó ese día enojado, pero que espere el momento adecuado cuando vea que el profesor esté calmado, esté tranquilo y se le acerque y dialogue con él sobre la situación o sin necesidad de pronto de confrontar lo que pasó, decirle, profe, yo en clase no te pasé pero yo sí lo traje, pero cuando lo veas, ya que el profesor está calmado. Listo, Giovanna, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por compartirnos tu investigación y convertirla en libro. Finalmente, y ya para terminar, cuéntame brevemente qué transformación esperas generar en las personas que lean tu libro. Uy, qué transformación yo quiero. La verdad, hay veces uno se pone como a pensar tanto y hay veces le dicen a uno que uno es como demasiado idealista para la vida, pero Vinci. yo pienso que yo pienso que debemos empezar por algo, debemos empezar por algo y quisiera que la transformación se empiece a dar, como lo decía Vizquerrat, desde la formación docente para que se pueda dar en los padres de familia, porque es que muchas veces los docentes podemos decir, ay, pero es que los papás eso, pero es que los papás tampoco colaboran, pero es que los papás aquí. Pero debemos tener en cuenta que muchos de los papitos que nosotros tenemos no tienen como ese conocimiento, sino que muchas veces actúan de la manera en que ellos fueron educados y piensan que esa es la manera correcta. Entonces, por eso nuestra labor como docentes, aparte de formar a nuestro estudiante, también está en formar a ese padre de familia, que es que los papás no nacieron pues con el libro, ni tampoco hay una universidad de ser papás. Nosotros que somos los que estamos estudiando la pedagogía, somos los que tenemos como esta labor y para mí me parece magnífico de este trabajo que podemos desarrollar, no solo en ir a dar una clase y colocar una nota, no, sino de verdad hacer una transformación, no solo en el estudiante, sino en nuestras familias, porque ahí es donde está el futuro de nuestro país. Exactamente, y influye muchísimo un buen profesor y un profesor que no ha aplicado aún las metodologías correctas. Muchísimas gracias, Giovanna, por acompañarnos en esta tercera feria virtual del libro. Te agradecemos muchísimo por estar aquí el día de hoy y cuéntanos dónde pueden conseguir tu libro. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Bueno, mi libro lo pueden encontrar en Amazon y pues en este momento está en la feria virtual internacional que se encuentra en la Filbo 2026. También los pueden encontrar ahí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces sigan todos ustedes conectados. Agradecemos el día de hoy también a César Salvatierra y a Alan Morales por abrir espacios como estos y nos vemos en una próxima transmisión. Chao, chao. Gracias. Listo, Giovanna, muchísimas